Bienvenidos a su podcast El Diván de Vic, un espacio en donde exploraremos juntos los misterios de la mente y el comportamiento humano. Así que, relájate, escucha y descubre. Bueno, bienvenidos a su podcast El Diván de Vic. Pues es un orgullo y un honor para mí presentar al doctor Yuri César López Gallo. Bueno, él es licenciado en Mercadotecnia, pero también tiene algunas especialidades, sobre todo en la parte de marketing y un doctorado en educación. Además de que es un especialista en artes marciales, es prácticamente una persona que ha practicado durante casi la mitad de su vida o más de la mitad de su vida taekwondo. Y bueno, es autor de 3 libros de los cuales vamos a platicar de ellos. El primero de ellos es Taekwondo, Origen, Bases y Fundamentos. Es un libro que, pues en lo particular, pues es el primer libro, un libro que a mí me gusta mucho. El segundo es Formas, Origen y Significados, que también es autor el doctor, ya no lo irá platicando. Y el último y mi favorito, definitivamente, es este, que es Historias de Maestros del Arte Marcial, el Fénix y el Dragón. Bienvenido, Sabonim Yuri, a este tu podcast, El Diván. ¿Cómo estás, doctor Víctor? Bien, contento, la verdad, siempre es un gusto poder platicar con los amigos y en este caso, pues tú sabes que hemos estado juntos casi toda la vida, de una u otra Así forma, es. pero no podríamos pensar en nuestra vida ya sin que estemos presentes en tantos años. Sabunim, doctor Víctor. Muy bien, pues agradezco mucho la entrevista, la verdad, sobre todo por el aprecio y el cariño que te tengo. Y vamos a comenzar hablando un poco acerca de una conferencia que en algún momento tú presentaste en una organización que tiene que ver con la filosofía del arte marcial y cómo lo aplico en la vida. Pero antes de eso, Sabonim, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo descubriste tú el arte marcial y qué te atrajo a ti, sobre todo al arte marcial que practicas, que es el taekwondo? Fíjate que es muy interesante los primeros acercamientos que tenemos en Occidente hacia las artes marciales, y también me atrevería a decir que en una gran cantidad de países, pues de países orientales que tienen una influencia cultural muy fuerte de Estados Unidos, el primer acercamiento que tenemos todos con las artes marciales es pues las peleas, ¿no? Películas, Yes. videojuegos, series, animes incluso, ¿no? Donde vamos a ver estos grandes peleadores que son capaces de acabar con todo, utilizando solamente su cuerpo. Entonces yo creo que ese fue mi primer acercamiento a las artes marciales, por supuesto, a la gente de mi generación. El Karate Kid, yo creo que fue El un Karate Kid, parteaguas, claro. Sí. sí, sí. Desde tú eras muy chico cuando salió el Karate Kid 1, pero probablemente, no sé, la segunda o tercera película tal vez ya te tocaron, ¿no? Sí, me tocaron las tres, pero ahorita, bueno, Mm. está muy de moda también por la serie de Cobra Kai, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, es un poquito de mercadotecnia, pero ¿quién tiene dinero ahorita para gastar? Pues la gente de nuestra edad. Entonces, ¿qué aprovechan las marcas? Pues la nostalgia. Todo lo que tenga que ver con la nostalgia, claro, va a tener un segmento de mercado que además es un segmento de mercado con dinero, ¿no? Por eso Así es. que vas a ver que, y esto nada más, el Cobra Kai nada más es de un montón de series y un montón de películas y un montón de videojuegos que van a ser relanzados, pues para aprovecharnos este nicho de mercado que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tu acercamiento con las artes marciales tiene que ver justamente con esta cultura pop, ¿no? El Karate Sí, Kid, quizás Bruce Lee también, ¿no? fíjate que es muy interesante, todo el mundo habla mucho de Bruce Lee. Y yo te voy a ser muy honesto, yo no creo haber visto una sola película de Bruce Lee completa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, he estudiado sobre Bruce Lee porque obviamente cualquier persona que se dedique a las artes marciales, pues de una u otra forma va a tener influencia de la leyenda que es Bruce Lee, sí, pero Así más es. allá de eso, no te puedo decir que en mi práctica tuvo una influencia, no, sería mentirte, ¿no? Pero Van Damme sí, Jean-Claude Van Van Damme sí, Damme. sí, las películas de Contacto Sangriento, ¿no? Es Llamadas en correcto, sí. México. Muy buena. A mí todavía es una película que me encanta. Sí, como no, yo estoy ya, nada más que mis hijos sean más grandes para poder verlas con ellos, ¿no?
Pero ya Oye, cuando uno crece y ajá, ve las películas, incluso esas, híjole, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? sí, ya van cambiando. Oye, Sabonim, ¿y por qué Sí. taekwondo? ¿Por qué taekwondo? Pues porque, bueno, yo creo que son dos razones, ¿no? La primera y más importante es porque mi prima fue practicante de taekwondo cuando era pequeña y entonces ella llegó a ser cinta negra. Como sea, eso te genera una afinidad, ¿no? A algo que conoces. Es una cosa que de una u otra forma a lo mejor puedes sentir como parte tuya. Y la otra, la realidad es que el taekwondo es el arte marcial más popular en México. Yo creo que desde la década de los noventas. Y el día de hoy, el arte marcial con más practicantes y con más escuelas, sin duda, en México, sin duda es el taekwondo. De acuerdo. Oye, Sabonim, y que yo quiero preguntarte, al final, bueno, mucho de lo que tiene que ver este podcast es acerca de temas de psicología, de conducta, pero bueno, Ujú. como especialista en educación, a mí me gustaría preguntarte, dentro de las artes marciales, no sé si en particular taekwondo o no, pero que me gustaría que nos dijeras cuáles son los beneficios físicos y mentales que tiene la práctica de las artes marciales, que tú has visto desde tu experiencia y que has podido constatar, pues obviamente a lo largo de tus estudios, pero también a lo largo de la práctica del taekwondo. Fíjate que yo creo que lo más importante es la estructura. Todas las personas necesitamos tener una estructura, incluso los genios, en su propia genialidad, tienen una estructura. Es decir, no es que hoy me levanto de un lado y hoy se me ocurre hacer esto y pateo el tambo y ya soy un genio, ¿no? O sea, dentro de su propia genialidad hay una estructura, es decir, hay un sentido, ¿sí? Del orden, aunque hablemos de un desorden. No sé si me logro explicar, pero yo creo que Sí. uno de los elementos más importantes que le puede dar el taekwondo a los niños y a las personas en general, y no nada más el taekwondo, cualquier arte marcial tradicional, tiene que ver con una estructura y un modelo de comportamiento. Yo creo que eso es muy importante. Ok. Cuando se habla de educación, cuando nosotros hablamos de educación, yo creo que el principal elemento de la educación es el cambio. Entonces Ujú. tiene que haber un cambio, si no, no podemos hablar de educación. Ahora, hay muchos modelos de educación, hay muchos modelos incluso ahora de educación parental, ¿no? Y hay muchas influencias, hay muchas sí, influencias en muchos sentidos, pero yo creo que lo más importante al final tiene que ver con, primero, lograr que los niños tengan una estructura. Ahora, ¿en qué se basa esa Bien. estructura? Yo creo que debería basarse en valores como el respeto, Ok, como la solidaridad. Es decir, aunque desafortunadamente el día de hoy estamos viviendo una época del autocentrismo, es decir, todo se centra en mí, en mi de acuerdo. placer, en mis deseos, en mis voluntad, y entonces eso va a generar obviamente un conflicto, porque imagínate, si todos pensamos solamente en lo que yo quiero, nadie va a estar dispuesto a ceder para que podamos construir algo en futuro o en ningún sentido. Entonces, yo creo que por eso es tan importante esta parte de la educación de las artes marciales, porque es una estructura y es un modelo de comportamiento basado en el respeto. Yo creo que eso es fundamental. Mm. Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, que este cambio de mentalidad que tiene que ver con un pensamiento más egocentrista se deba justamente a las transformaciones que se han vivido a lo largo del tiempo, las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales? ¿A qué crees que se deba? Yo creo que se debe, y creo que podríamos verlo de una manera muy clara, entre más el mundo moderno nos hace la vida cada vez más fácil para vivirlo solos. Ujú. Es decir, o sea, yo hoy puedo quedarme en mi casa solo y puedo trabajar a distancia Sí, y no tengo sí, que ir al claro. banco porque el dinero me llega a mi cuenta y a través de una aplicación yo empiezo a dirigirlo. Y entonces empiezo a contratar a través de aplicaciones el servicio de personas que vienen a mi casa y sin una Ujú. mayor interrelación que buenas tardes, muchas gracias, yo puedo tener Ujú. todas mis necesidades cubiertas. Creo que la vida se ha vuelto tan fácil para uno y tan fácil para mí que que ha relegado ese sentimiento de solidaridad que De antes era acuerdo. necesario. Es decir, antes una persona que estaba solita no iba a poder construir un barco sola, ¿sí? Y Solo, si lo hacía iba a claro. tardar muchos años, pero si se juntaban dos o tres personas o un pueblo entero y todos sumaban esfuerzos, pues obviamente podía haber progresos. Vamos a pensar una represa, ¿no? Estoy Claro. pensando en una represa. Entonces, dos personas, pues es más fácil si somos cuatro, ¿no?
pero pues es más fácil Ujú. si somos 10 y no si somos 20, pero yo solito no voy a poder. Yo creo que la modernidad nos ha ido llevando a que pareciera ser que lo único que importa es que yo esté bien y que yo me sienta bien. El problema es que los seres humanos somos seres sociales. Sí, Estamos claro. diseñados como seres sociales y no podemos, aunque muchas personas crean que es posible, no podemos solventar este tipo de carencias simplemente con la interrelación digital. De acuerdo. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho en parte con que las personas se hayan hecho tan no me importa lo que piensen los demás porque al final yo soy el que tiene que estar feliz y no es así. Claro, y aparte esta satisfacción o digamos este cumplimiento de la necesidad es inmediata, ¿no? Es decir, o sea, si yo quiero pedir ahorita de comer, si tú y yo queremos pedir algo de comer, nos vamos a la aplicación y en 30 minutos o 40 minutos a lo mucho está en nuestra casa, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final tiene que ver justamente con esta cuestión de hacer las cosas, la mayoría cubrir de nuestras necesidades de forma individual, pero también tiene que ver mucho con satisfacer estas necesidades de forma inmediata, ¿no? Y porque además, fíjate, parecería que hoy, ¿sí? Parecería que hoy el ser independiente significa estar solo, y no es Claro, así. O sea, el ser independiente significaría tener la capacidad de cubrir tus necesidades en muchos sentidos, tú solo, ¿sí? Pero eso no implicaría el que tuvieras que estar lejos de tu familia, por ejemplo, ¿no? O lejos de ok, tus amigos, o sin una pareja. Claro, no tienes que tener una pareja para ser feliz, no necesariamente. Hay claro, gente que claro. está sin una pareja y puede ser feliz. Hay un proceso de autodescubrimiento, por supuesto, o sea, eso no lo discuto. Pero lo que sí es muy importante es que entendamos que la satisfacción, y tú lo sabes, yo soy conductista, que la satisfacción sí va a guiar nuestro comportamiento, pero también tenemos que entender qué niveles de satisfacción y qué queremos llenar. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces, resumiendo, ¿tú crees entonces que las artes marciales eh, solidifican y implementan ciertos valores como la parte de la solidaridad? ¿Y tú dónde lo ves reflejado, por ejemplo? Es interesante, por ejemplo, fíjate, cuando nosotros estamos en una clase y tú ves, y aquí yo me gustaría esto, que es una cosa yo creo que maravillosa de las artes marciales. Tú tienes un mundo diferente, un universo de alumnos que son completamente diferentes. Pero Así yo es. como maestro, al contrario de lo que dicen las nuevas tendencias de la educación, que dicen que hay que personalizar la educación, ¿no? Es decir, hay que personalizar y tenemos que descubrir el individuo y cuáles son sus gustos, cuáles son sus orientaciones, sus modelos de aprendizaje, etcétera. Todo eso es muy importante, sí, de acuerdo. Pero el maestro de arte marcial llega y da una clase. ¿Para quién? Para todos. Y hay ligeras adaptaciones, por supuesto, sí, pero la clase es general para todos. Tengo alumnos con autismo que están tomando clase con Ok, niños que de no tienen ninguna condición. Y la clase no se acuerdo. adapta, ni tampoco se le habla diferente a ellos, ¿no? Entonces, este nivel de estructura al final yo lo comparo con la vida, porque así es la vida es la misma. No es la misma para todos, porque obviamente cada quien tiene su propia dificultad y problemática, pero al final el mundo no va a adaptarse a ti. Tú Es tienes la correcto. necesidad de adaptarte al mundo. Entonces, lo que Así necesitamos es es. crear niños que tengan la capacidad de adaptarse, que tengan la capacidad de solventar sus carencias a través de fortalecer sus puntos favorables, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que la educación del arte marcial es tan importante. ¿Por qué? Porque sin hablar de una generalidad, sí podemos encontrar beneficios para todos en esa estructura. ¿Cuál es la Claro. estructura? A través del respeto, yo voy a solventar mis problemas. ¿Dónde viene la solidaridad, por ejemplo? Es muy notorio, en mi escuela es muy notorio cuando, por ejemplo, tú pones a un alumno cinta negra con un alumno cinta verde, azul, y al cinta verde o azul no le salen las cosas, el cinta negra le explica y no busca aprovecharse de él, ¿no? O sea, está siendo Ujú. solidario en el sentido de que te voy a enseñar, te voy a compartir lo que sé, pero además no voy a tomar ventaja porque lo que yo quiero es que tú aprendas. Entonces, ese tipo de pequeñas actitudes hacen que los niños vayan fortaleciéndose, tanto el que da como el que recibe. Y entonces tenemos niños que llegan porque sufren de bullying
y después, unos meses después, sin que los papás nos hayan dicho nada, unos meses después los papás nos dicen, oiga, le hacían bullying a mi hijo, pero ahora ya nadie lo molesta, es un niño que ha cambiado mucho, y también tenemos a los niños que son unos matoncitos y que a través de la misma clase vamos limitando su agresividad, ¿no? De acuerdo. Oye, entonces, fíjate que justamente esa era la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el taekwondo o las artes marciales en general es para todos sin importar sus condiciones físicas y Sí, mentales? claro. Sí, sí, sí. A ver, tendríamos que entender qué buscamos con la práctica del arte marcial. A ver, ahí tú lo sabes, don Víctor. Tú fuiste siempre una persona que tenía una habilidad natural. Tú eras nato, ¿no? Eras muy hábil. Hacía cosas que había muchas cosas que tú podías hacer y ni siquiera tenías que practicarlo mucho, ¿no? Digo, hubo cosas que te Claro. costaron trabajo, cosas más difíciles que tuviste que practicar. Pero había muchas cosas que para nosotros era difícil y que tú las podías hacer, las veías, las explicaban o las copiabas, ¿no? Sí, era una cuestión nata. Sin embargo, yo creo que tendríamos que entender cuál es el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Yo creo que el objetivo de la vida es ser feliz a través de servir a los demás. O sea, si a mí me preguntas cuál es el objetivo de la vida, yo que quiero de Ok, mis hijos que sean felices. Yo quiero que mis de hijos sean acuerdo. felices. Eso vinieron al mundo a ser felices. ¿Cómo eres feliz? Sirviendo a los demás. Es decir, siempre tienes que estar pensando en cómo ayudar a la gente. Entonces, ese es el objetivo de la vida. En el arte marcial, el objetivo del arte marcial es que nuestros alumnos logren transitar ese famoso camino de vida que es el Ujú. Do de una Ok, manera armónica. Cuando nosotros hablamos del Do, y aquí ya son conceptos muy de arte marcial, el Do es un concepto que se desprende del taoísmo. Pero bueno, tenemos que entender que China es el gigante cultural del sudeste asiático que se pone a exportar cultura, se pone a exportar escritura, se pone a exportar artes marciales, se pone a exportar muchísimas cosas a sus vecinos. Y una de esas es la filosofía. Y dentro de la filosofía, bueno, también se exporta la escritura. Entonces, Japón, Corea y otros países van a tomar la escritura china, pero la van a transliterar a su propio idioma. Es decir, ¿qué significa? Que un ideograma chino, que significa, por ejemplo, mano, ¿sí? ujú, Se lo van a llevar a Corea y sigue significando mano, pero como en Corea mano no se dice show, en chino se dice show, en Corea mano se dice su, entonces en coreano le dicen su. Es el mismo ideograma, pero significa lo mismo, pero se dice distinto, así en su propio idioma. ok, Los japoneses, el mismo ideograma sigue significando mano, pero le dicen te, ¿no? Porque en japonés mano es te. Entonces, el concepto del do es un concepto que tiene su origen en China, en el taoísmo. Podríamos entenderlo como la Gran Vía, aunque es muy confuso porque en el Tao Te Ching, que es un libro del Tao, del Do, bueno, del Tao, de esta filosofía, la base ok. del taoísmo, ellos dicen, si lo puedes explicar con palabras, entonces no es el Tao. Entonces ya. Qué complicado, sí. Es como esos maestros, ¿no? Que te dicen, o sea, si lo puedes decir, entonces no es. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues no, no sé, nunca lo vamos a saber. Pero una Sí. manera simple de entender el Tao, doctor, sería como la gran vía de la armonía universal. Sí, la gran vía de la armonía del universo. Pero ese concepto es muy complejo, ¿no? La gran vía de la armonía del universo. A ver, ¿cómo lo podemos aterrizar en palabras llanas, ¿no? O sea, la gran vía. Pero resulta que en Japón y en Corea lo llevan a un concepto más mundano, ¿sí? Ujú, ¿Cómo un concepto más mundano? Pues ellos dicen, el do es una forma de vida, ¿sí? Basada ujú. en valores y virtudes. O sea, una forma de vida virtuosa. Entonces ya no es una gran vía, sino es un camino de vida. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué es ese camino de vida? El camino de vida lo tenemos que entender en tres elementos. Estar, primero, sentirme bien conmigo mismo. Ese es un Ujú. gran problema que tenemos en la actualidad. No nos Es el sentimos bien con autoestima, sin nosotros duda. mismos, Es el ¿sí? autoestima. Necesariamente. Sí, Ujú. y si yo me siento bien conmigo mismo, pues voy a poder permitir sentirme bien con los demás, ¿no? O sea, es una cuestión De de, acuerdo. de sentido común. Si yo no me siento bien conmigo mismo, pues no me voy a sentir bien con los demás. Entonces, el do es, me siento bien conmigo mismo, sentirme bien conmigo, y luego estar en paz con mi sociedad. ¿Quién es mi sociedad? Mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi novia, mis amigos. Y de adentro hacia afuera, si estoy bien conmigo, puedo estar bien Claro. con los que me rodean. Y si estoy bien con los que me rodean, bueno, entonces ahora voy a estar en armonía con Dios o con el universo. ¿Qué es estar en armonía con Dios o con el universo? Tal vez un poco más complejo, pero realmente no lo es tanto. Es Ujú. simplemente entender
¿sí? Entender la naturaleza del mundo. ¿A qué me refiero? A que si hay vida, hay muerte. Entonces nosotros en Occidente lloramos la muerte porque no entendemos que es ese paso necesario que todas las criaturas tenemos que vivir. De pasar, Nosotros nos claro. vamos hacia la pérdida, ¿no? Nos vamos a la Ujú, pérdida, claro, es una pérdida, pero en realidad tendríamos que tener ese entendimiento de las cosas para no tener ese apego. ¿Y a qué? ujú. Pues a incluso a las personas, ¿no? Es A lo difícil, yo lo sé, material, a las personas, claro. yo Sí, mismo no claro. estoy exento de eso, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente es una batalla diaria. Pero entonces, recapitulando, ¿qué es el sentido de las artes marciales? Lograr el do. ¿Cuál es ese do? El do es estar bien conmigo, sentirme bien conmigo, estar en paz con la sociedad y en armonía con Dios o con el universo. Se dice bien fácil, pero no es Sí, tan sí, sí. sencillo. En psicología decimos que un principio básico del ser humano es no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Y se resume, sin duda se resume justamente a este concepto filosófico del do, ¿no? Y fíjate que es súper interesante porque uno de los psicólogos más controversiales, discípulo de Sigmund Freud, que es Carl Jung, justamente Mm. maneja todos estos principios filosóficos, ¿no? Cómo aterrizarlo, sin duda, es bien complicado y la verdad es que le has dado una explicación bastante interesante, Sabonim. Te agradezco mucho. Ahora, Bueno, a yo veces es quisiera más fácil preguntarte. decirlo que hacerlo. Sí, sin duda. Oye, Sabonim, y yo quisiera preguntarte, ¿y estos conceptos filosóficos, tú lo has aplicado en tu vida personal? ¿Cómo lo has aplicado tú en tu vida personal? ¿Cómo se ha reflejado en tu vida personal? Fíjate que es muy fácil decir una doctrina, o es muy fácil hablar una doctrina, es muy fácil Ujú, hablar incluso de conceptos psicológicos y es muy difícil realmente ya llevarlos a nuestra propia vida. Entonces claro. eso es realmente lo complicado. Yo te puedo decir que he llevado una vida muy normal, como todas Ujú, las personas, con errores, con aciertos, con problemáticas. He lastimado a gente, he hecho cosas que no debía haber hecho. Y al final, la madurez que te da la misma vida y el mismo tiempo te permite entender que debes permitir que las cosas fluyan y que debes ser ok, estricto con los valores que te rigen. Es decir, sí hay absolutos en muchos sentidos. Hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? ujú, Y no ujú, puedes ser ambivalente en ese sentido. Y es una cosa que con el tiempo, obviamente, todos vamos aprendiendo. La realidad es que para que un maestro pueda ser un verdadero maestro es porque tuvo que haberlo vivido. claro. Y pues la gente no es perfecta. Eso tiene que ver, obviamente, y es una, pues, has escuchado hablar de las caídas de Cristo, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, si hacemos esa analogía, las caídas, pues son precisamente los errores en los que vamos cayendo. No podríamos llegar a un sentido de iluminación, pensando en el budismo, si antes no cometemos los errores al vivir. Entonces, yo sí creo que esa filosofía la podemos ir viviendo a Ujú, través, obviamente, de la madurez que nos dé el tiempo y comprendiendo realmente cuál es el sentido, ¿no? De la vida y las repercusiones ok. de nuestro comportamiento. O sea, es un camino, por decirlo así, hacia la perfección, sin que realmente lo seamos, ¿no? Porque al final es un constante camino de aprendizaje, no nunca se es absolutamente perfecto ni absolutamente malo, ¿no? Claro, pues solamente hay gente absolutamente buena en las telenovelas. O sea, la realidad es Ujú, que todos tenemos aciertos, todos tenemos virtudes y todos cometemos errores, todos lastimamos a otras claro, personas y lo que sucede es que tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, lo que yo puedo hacer y que a lo mejor para mí fue intrascendente, tal vez a ti te lastimó mucho por la misma historia de vida que tienes, ¿no? así Entonces, es. la realidad es que sí, en este mundo no hay gente perfecta, pero sí tendríamos que encontrar gente feliz. Ese es, yo insisto, y a lo Ok. mejor aquí, para para toda tu audiencia, insisto mucho en ese punto de la felicidad, porque a eso vinimos a este mundo. O sea, vinimos aquí a buscar la felicidad, pero tenemos que encontrarla. Y la vamos a encontrar cuando nos demos cuenta que la vida y nosotros somos imperfectos por naturaleza. Es decir, Claro, cuando también seamos conscientes de que existe la tristeza, ¿no? la tristeza necesita a la tristeza para poder ser feliz, porque si todo el tiempo somos felices no vamos a poder detectarla. Y eso es un concepto del taoísmo muy claro. Es decir, no puede existir el mal si no No conceptualizo existe, el ¿no? bien.
Hay una película, a mí me gusta mucho cuando hablo con mis alumnos o cuando hablo en algunos seminarios o conferencias de esto. Ujú. No sé si viste una película que se llamó El Rito, El Rito, claro, la ¿sí? de Why the Anthony Rito, Hopkins. Juárez de Why the Rito, Rito, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Why the Rito. Y entonces, digo, para los amigos que ya la vieron es un ejemplo muy simple. Y para los que no lo han visto, la premisa es muy sencilla. Es un sacerdote que es ateo, es un sacerdote que no cree en Dios, que toma un curso de exorcista y que al final el maligno o el demonio se le presenta. Y Así entonces aquí es. viene una cuestión muy interesante, porque la pregunta que le hace el diablo cuando está poseyendo precisamente al sacerdote, le dice, ¿crees en mí, sacerdote? Y entonces el sacerdote le dice, sí, creo en ti, pero al creer en ti creo en Dios Todopoderoso. O sea, claro, porque para que existiera ese ente maligno, si ese ente maligno existe, por necesidad que existe ¿quién? Dios. Bueno, Entonces, claro. esa es la ley de los opuestos. Cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros lo empezamos a entender y podemos vivir con eso, nos vamos a dar cuenta que la vida no es ni negra ni blanca, sino tiene matices grises. A momentos es negra, a momentos es blanca, pero tiene que haber esa transición. No todo el tiempo es de día, no todo el tiempo es de noche, y hay una transición permanente, cambios permanentes. Tenemos que ir de la alegría a la tristeza. Bueno, cuando esa alegría es euforia y la tristeza es depresión, pues tenemos ahí una condición, ¿verdad? Porque también Claro, tenemos que ser muy ciertos. Nuestro cerebro, y tú lo sabes mejor que yo, trabaja a través pues, de la secreción de sustancias. Y, así es. y, y mi cerebro está secretando sustancias de manera incorrecta, pues obviamente por mucho que yo tenga filosofía y que tenga mucha buena vibra y que tenga mucha intención, pues la sustancia está en mi cerebro y me va a deprimir, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. también yo creo que tendríamos que tener mucha madurez todos para saber cuándo es necesario que acudamos con un profesional de la salud para que incluso nos recete algún medicamento y podamos salir de esos hoyos, porque al final no estamos solos. ¿Quién dijo que estábamos solos, no? Era lo que hablábamos en el principio, ¿no? Al final de cuentas, uno nunca puede estar Claro. absolutamente solo. Sí, no debería. Oye, Doc, y yo quisiera preguntarte, en las artes marciales se habla mucho de la disciplina, ¿no? E incluso muchos padres de familia, sobre todo para quienes tienen o identifican en sus hijos trastornos de déficit de atención con hiperactividad, pues recomiendan mucho el taekwondo. ¿Cómo se ve reflejada esta disciplina en la vida de los chicos? O a lo mejor quizás es otro elemento, pero ¿cómo se ve reflejado esto en el doya? Es muy interesante y ahorita realmente no sé si desafortunadamente o no sé si qué está sucediendo, si te das cuenta, cada vez hay más diagnósticos, cada vez se presentan más en las escuelas, en cualquier escuela niños que están diagnosticados con TDA, pero a veces Ujú. esos diagnósticos de TDA ni siquiera los hace un experto, un psicólogo, Profesional, ¿no? claro, de acuerdo. Sí, a veces los hace el doctor de la farmacia. Oiga, Sí. es que mi niño Hola, es maestro. muy distraído, o es TDA. Y entonces la señora ya está convencida de que es TDA. Y a lo mejor lo único Ujú. que ese niño necesita son estímulos que le permitan enfocar su atención en un punto determinado. Y entonces vamos a la educación. ¿Sí? Ok. Entonces ahí tenemos que ir a la educación. ¿Cómo podemos darle estructura a ese niño? Pues vamos a hacerla a través de órdenes claras, precisas y constantes. ¿Sí? Pues Ujú. solamente así vamos a lograr moldear, ¿sí? Que ese niño pueda ir respondiendo a estos estímulos. Entonces, yo sí creo que una gran cantidad de niños que hoy están diagnosticados con TDA eh, eh, están mal diagnosticados, muchos de ellos, y lo único que necesitan es más bien una estructura clara, ¿sí? Y estímulos que realmente los saquen a ellos o les permitan a ellos trabajar su concentración. Que si hay niños, muchos niños con TDA, sí, claro, ahí tendríamos que tener la ayuda de expertos, ¿sí? De A veces acuerdo. incluso de que sean medicados o que lleven terapias o que lleven ciertos ejercicios que en conjunto con la estructura de la clase del taekwondo les va a permitir a ellos tener esta disciplina. Cuando hablamos de disciplina, a mí me gustaría que las personas comenzaran por determinar de manera clara qué es disciplina. Entonces tú le dices a un niño, tienes que Ujú. tener disciplina y el niño no sabe qué es disciplina. Le preguntas, ¿qué es disciplina? Pararse temprano. Ok, eso no es disciplina, eso es un elemento de la disciplina. Ok. ¿Y qué es disciplina? Hacer mi tarea. Ok, eso no es disciplina, porque hay gente que no tenemos tarea y podemos tener disciplina. Sí, Entonces, claro. ¿qué es la disciplina? Orden. La disciplina es orden. Hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Cuando lo tengo que hacer. Eso es disciplina. O sea, me tengo que parar a las 5, me paro a las 5.
Me tengo que ir a la escuela a las 7, me voy a la escuela a las 7. Eso es disciplina, ese orden. ¿Cómo le damos orden a estos niños? Bueno, a través de una serie de estímulos claros, concisos y suficientemente, eh, ¿cómo podemos decir? Que llamen suficientemente la atención del niño para obligarlo a concentrarse. Ujú, ujú. Ok, entonces, por ejemplo, hoy en día muchas de las estructuras, digamos, familiares, se habla también de un sobreempoderamiento de los niños y sobre todo porque al final de cuentas, la autoridad durante hace muchos años y todavía en algunas familias prevalecerán los padres. Hoy en día parece que tenemos chicos sobreempoderados, ¿no? Que toman estas decisiones y al final, bueno, más que en una etapa formativa, se piensa que pues ellos son capaces de tomar sus propias decisiones. ¿Tú qué piensas de eso, Sabonim? Bueno, mira, yo creo que allí es muy complicado cuando hablamos de casos particulares juzgar a las personas, porque Ok. tú sabes, ahora, Víctor, que muchas madres, muchos padres, el día de hoy desafortunadamente no tienen tiempo, el tiempo que ellos quisieran dedicarle a sus hijos. Ujú. Entonces muchos se van en la mañana, regresan en la noche, y cuando ellos regresan, lo que menos quieren es estar regañándolos. Y la realidad es que un niño en etapa formativa sí necesita que se le indique qué hacer y que se le diga cuando Claro. lo que está haciendo es incorrecto. Y entonces Ujú. resulta que ahora estas nuevas familias están permitiendo que los hijos decidan todo y que los hijos incluso regañen a los papás, ¿no? Porque ellos son Sí, los que parecería que tienen el control. Y por supuesto que, bueno, es un error. ¿Por qué es un error? ¿Por qué? Porque no se está respetando el orden natural. Y el orden natural es que los padres eduquen y que los hijos obedezcan y se formen hasta que crean su propio criterio. de Entonces, aquí acuerdo, sí es muy complicado porque ningún papá quiere que le digan, oye, estás educando mal a tu hijo. de Nadie nos acuerdo, es enseña, correcto. además, Sí, es ¿no? Nadie correcto, nos sí. enseña. Pero la realidad es que uno también, o sea, yo tengo a hijos, yo tengo 3 hijos, y yo me doy cuenta Ujú. cuando están haciendo algo que no es correcto. Y ellos también se dan cuenta. Entonces, creo que es muy importante que por el bien de los niños entendamos que los niños necesitan tener a sus padres como De esas acuerdo. figuras de autoridad en casa. O sea, tiene que haber autoridad en casa y tiene que haber una figura de autoridad. A veces va a ser la mamá, a veces va a ser el papá. O sea, no necesariamente el papá tiene que ser esa persona que siempre esté mandando y ordenando. A lo mejor algunas veces el papel lo va a tomar la madre. Y a lo Así mejor el es, papá es el que va a tener que tomar el papel amoroso y de ven yo te consuelo. Pero la realidad es que alguien tiene que enseñarle a ese niño que hay un liderazgo y que él está en posición, todavía está en posición de obedecer. Porque si no obedece ahorita, pues imagínate cuando tenga 20 años. Entonces tenemos los claro. casos que estamos viendo ahorita de violencia y de actos delictivos por muchachos que Conductas no tuvieron destructivas, límites en claro. la edad. Claro. Así ¿Sí? es. ¿Y quién es el responsable? Pues los padres. No siempre, porque hay niños que fueron bien educados y que sin embargo ellos deciden tomar, o bueno, ellos toman malas decisiones, pero en muchos casos son los padres, que por no regañar al niño, pobrecito, que lo va a traumar, les permitieron que pudieran deformar su crecimiento, ¿no? De acuerdo, Master. Continuamos aquí con el Sabonim Yuri, doctor en educación, licenciado en mercadotecnia, especialista en publicidad y escritor de 3 libros de Taekwondo. Sabonim, me gustaría preguntarte algunas cosas ya relacionadas más a temas como de cuestiones combinadas, de temas diferentes. Y me gustaría que nos platicaras, ¿tú cómo usas, por ejemplo, las artes marciales? Sobre todo para enseñar valores como el respeto, como la empatía o como lo que mencionaste que tiene que ver con la solidaridad. Fíjate que yo creo que es muy interesante, Saúl Víctor, porque una parte es la cuestión de cómo se verbaliza la enseñanza de los valores, es decir, Ujú. al término de la clase, se sientan los alumnos y se les da instrucciones, y hablamos de lo que hemos estado hablando ahorita, se hace una explicación de qué es el respeto, de dónde nace, qué es la disciplina, pero también creo que tiene que ver con una parte muy propia del ejemplo de la clase. Es Claro. decir, a ellos en la clase se les impone el respeto. ¿Por qué? Y aquí sí quiero ser muy claro. Eso hay mucha gente, sobre todo los psicólogos y pedagogos, que no están de acuerdo, pero a ver.
Vamos a hablar, a ser muy pragmáticos. ¿Tú te acuerdas hace unos 20 años si tu papá usaba el cinturón de seguridad? No, pocos, realmente, o sea, muy Nadie pocos. lo usaba. Nadie. O sea, Pocos, poca realmente gente. nadie lo utilizaba. Porque si tú le preguntas hoy a alguna persona de tu audiencia si usa el cinturón de seguridad, te va a decir sí. Y si le preguntas por qué, te va a decir, pues por seguridad. Esa es su respuesta, ¿eh? Por seguridad. Pero hace Claro, 20 años también les daba seguridad y nadie lo usaba. Y correcto. entonces, ¿por qué no lo usaban? Pues porque no tenían que usarlo, no había una obligación de usarlo. Entonces, viene alguien del gobierno y se le ocurre y dice, oye, el reglamento dice que el cinturón de seguridad es obligatorio, pues hay que multar a las personas que no lo traigan. Y eso ya estaba, ¿eh? No es que hayan inventado, nada más dijeron, se le va a multar a las personas que no traigan el cinturón. Aunque ya está en el reglamento, se toleraba. Ujú. ¿Y qué hicimos todos? Nos pusimos el cinturón de seguridad, por Así obligación. es. Porque si no lo hacía, me multaban, no por convencimiento. Pero a través del tiempo, mi cerebro tuvo una evolución y lo Ujú. que comenzó como un acto de coerción, tengo que, se volvió un debo de. Entonces me pongo el cinturón porque me hace sentir seguro. Eso pasa con los niños. A los niños están en una etapa donde tiene que haber una obligación de atender la instrucción, una Ok. obligación de hacer determinado acto, porque estamos formando su moral, su tengo que, para después debo de. Entonces, Ujú. claro, cuando a los niños se les obliga a ser respetuosos, se les obliga a hablar a las personas por su título, se les obliga a hacer saludos, o sea, se les obliga al principio. ¿Y después qué sucede con el alumno? Lo internaliza y ya no tengo que obligarte a decirme sí, Sabonín. Tú simplemente me dices Sabonín aquí, Sabonín para allá. Sí, claro. Entonces, así es como funciona esta parte. Entonces, los muchachos, perdón, escuchan Sí. la instrucción, escuchan los ejemplos, o sea, usamos películas, usamos series, usamos mucha la historia, me gusta mucho la historia, pero sobre todo viven esa parte del respeto. Entonces, yo no puedo exigir que ellos sean respetuosos si yo no los respeto. De acuerdo. Es muy simple, ¿no? Es así, Saúl Víctor, como los muchachos van viviendo esta parte de los De valores. acuerdo. A una cosa, por ejemplo, ya más personal, ¿qué historias, por ejemplo, inspiradoras tú podrías comentar de tus alumnos o tus compañeros de arte marcial que nos quieras compartir y que hayas visto a lo largo de tus que más de 20 años de trayectoria? O sea, bueno, quizás a lo mejor me estoy diciendo poco, ¿no? Porque realmente es mucha trayectoria en las artes marciales. ¿Qué historias inspiradoras? ¿Cuál es, Saúl? O sea, es que hay muchas. Yo te puedo contar de gente que llega al arte marcial con una mano adelante y una atrás, y que años más adelante terminan siendo profesionistas exitosos, ¿no? Y no hablo nada más de gente que se dedica al taekwondo. Yo he tenido algunos alumnos que incluso han enfrentado pues los monstruos de los vicios y que los han superado. Obviamente no va a personalizar en ningún sentido, pero el arte marcial es tan rico, de verdad, ¿eh? Yo te puedo decir que yo soy una historia de esas que gracias al arte marcial estoy hoy después de todo el aprendizaje que he tenido, feliz, casado y Ujú. con una familia que a mí me parece hermosa. ¿Por qué? Porque obviamente a mí el arte marcial me dio una estructura. Yo antes del Ok. arte marcial no tenía esa estructura. Volvemos a Entonces, la estructura. Claro. siempre. Entonces yo no puedo conseguir mi vida sin el arte marcial, sin el taekwondo específicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque antes del taekwondo yo no tenía un camino hacia dónde seguir y entonces el taekwondo me enseñó que de cinta blanca sigue la amarilla y de la amarilla sigue la verde. Y entonces para mí lo más natural era una vez que fui primer dan es que tenía que ser segundo dan. Yo no estaba dudando si lo iba a hacer o no. Entonces Claro. cuando entro a trabajar, cuando entro a estudiar a la universidad, yo no estaba pensando si iba a terminar o no, porque mi estructura me decía, si lo empezaste, lo vas a Termínalo. terminar. Sí, o sea, Ok. no era como yo nunca lo dudé, ¿me entiendes? Nunca lo dudé. Cuando entré a la maestría nunca dudé terminarla. ¿Por qué? Porque esa estructura te dice, sigue adelante, logra el objetivo y planteate un nuevo objetivo. Entonces hay muchas historias de verdad muy, muy bonitas, muy, muy enriquecedoras de gente, te digo, que ha salido adelante de violencia familiar, Ok. ¿no? Sí, de Ujú. niños, por ejemplo, tengo ahorita dos alumnos que tienen alguna condición del espectro autista, Autista. Ujú. ajá, y que la mamá nos mandó un mensaje donde nos daba las gracias, ¿sí? Porque la clase estaba haciendo que tuvieran ellos cambios muy positivos. Entonces, ese tipo de cosas que cómo lo pagas, ¿no? Claro. Realmente es cuando sabemos que somos maestros. Por eso yo no me considero entrenador, yo me considero un maestro. ¿De Ok. qué? De arte marcial. ¿Qué es el arte marcial? Pues el do.
Ahora es el don. camino. Hace muchos años el arte marcial era que pudieras tener la capacidad de defenderte contra quien fuera. Hoy en día esto está limitado. Primero, porque las amenazas contra las que te enfrentas son muchas y muy variadas, armas, De ¿no? La gente acuerdo. va armada, la violencia es muy alta. Pero segundo, porque el día de hoy la principal problemática que enfrentamos no es una persona que quiera golpearnos, sino nosotros mismos y nuestra actitud ante la vida. Entonces, ese Claro. es el sentido de las artes marciales, San Víctor. Entonces podría personalizar, pero en realidad es algo que tú y yo hemos vivido, ¿no? Que hemos vivido Sí, así es. y yo te puedo decir, tú has estado muchos años también, igual que yo en el taekwondo, y la única constante en tu vida, que si la universidad, que si trabajar en fundaciones, que si te has estado a vivir a Chiapas y a Tabasco, que si luego regresar y que si la maestría, la única constante en tu vida, ¿cuál es? Tu El familia y el taekwondo. taekwondo. Es correcto. ¿No? Sí. Entonces, así es, así estamos, ¿verdad? Ok, ahora yo sé que ya lo has dicho en algunas ocasiones, quizás de forma muy implícita, pero ¿qué recomendaciones le darías a la audiencia, sobre todo padres de familia, incluso personas que desconocen el arte marcial? ¿Por qué entrenar arte marcial, específicamente tu arte marcial que es el taekwondo? ¿Por qué entrenar el taekwondo? Yo creo que entrenar el taekwondo hoy en una escuela donde se entiende el taekwondo como un arte marcial le va a permitir a los alumnos encontrar un lugar, ¿sí? Donde pueden ser ellos mismos y Ok, donde su valor va a depender exactamente nada más de su propia vocación y actitud, no aptitud, ok, porque yo nunca fui muy apto y sin embargo tuve muy buenos muy buenos resultados resultados, y claro, no por mi aptitud, sino por mi actitud. ok. Entonces, yo les recomendaría a todos que se den la oportunidad de practicar taekwondo porque van a encontrar un lugar donde pueden ser. Y eso no es fácil, ¿eh? Ser suena muy ambiguo, pero no es fácil. Y menos en esta época, que era lo que mencionábamos al principio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Máster, pues antes de terminar, digo, a mí creo decirte que es un libro que me gusta mucho, grandes historias de maestros de artes marciales, porque al final toda historia tiene una lección, sobre todo de este libro. Entonces, brevemente, a mí me gustaría que pues nos pudieras platicar a lo mejor una de estas historias o una de las tantas que conoces para ir cerrando. Y pues obviamente después de eso, pues invitarnos a la audiencia, pues que nos puedas proporcionar tus redes sociales, donde te podemos encontrar. Sé que por ahí ya se está cocinando otro libro, entonces pues nos gustaría que nos platicaras acerca de eso. Y bueno, voy a empezar por el final. Sí, tuvimos un problema ahí con la obtención del ISBN. Mi último libro ya está en imprenta, sale la próxima semana, con unos días de Felicidades. retraso. Muchas gracias, pero bueno, al final se logró. Es un libro que se llama Taekwondo para niños y sus papás. ¿Y por qué ese de y sus papás? Fíjate que yo creo que nosotros como papás tenemos la obligación de interesarnos en lo que le gusta a nuestros hijos. Ok. Pero creo que como papás tenemos la obligación de saber más que nuestros hijos sobre lo que les interesa. Y te voy a decir por qué más, porque al final el niño lo que va a buscar en el líder es la confianza. Es decir, los Ujú. papás tenemos que dar esa confianza. Y si el niño se da cuenta que yo sé mucho sobre lo que le interesa, va a sentir esa confianza, ese apoyo y además va a seguir sintiendo esa admiración por el padre. Y cuando sea más Mm, grande, oye papá, ¿por qué sabías tanto de taekwondo? Pues ni me gustaba, hijo, la verdad ni me gustaba, lo hacía por ti. Y claro, eso es una muestra de amor. Entonces, claro. ese libro yo tengo mucha fe en que va a servir mucho para que la práctica de taekwondo tenga un impulso más hacia el arte marcial y espero de verdad con todo el corazón que pueda ser leído en familia, es decir, que pueda ser platicado y discutido en familia. Y el otro libro, el que tienes ahí en las manos, estaba buscando uno, fíjate, dicen que en casa del herrero, ¿hasta dónde paro, no? Yo tengo de estos Sí, libros. Seguramente en algún lado hay, ¿no? ya Pero se yo no vendieron tengo. todos. Ojalá. No, Bueno, así hay es. muchas historias. Hay una que a mí me gusta mucho, mucho, que habla de dos monjes budistas. Uno se Ujú. llama Hara Tanzan.
Y resulta que en esos años los monjes budistas tenían prohibido tocar a las mujeres. Era parte de su disciplina, era parte de su modelo de comportamiento. Ok. Entonces, esta historia, que a mí me gusta mucho, cuenta que estaban dos monjes, uno de ellos era Haratansan y otro monje estaban caminando, que realmente hacían grandes peregrinaciones, y en eso llegan a un río que estaba crecido, y en el río había una muchacha. Y entonces ellos querían cruzar, la muchacha quería cruzar, y entonces Haratansan le dice, súbete a mis hombros y yo te ayudo a cruzar el río. Y entonces la chica se sube a los hombros de Haratansan y los dos monjes cruzan el río. Terminando de cruzar el río, él baja a la muchacha le da las gracias y se va corriendo. Y ya, los dos monjes siguen caminando, pero el otro monje venía muy enojado, ¿no? Venía muy enojado, decía, bueno, todo esto obviamente en japonés, ¿no? Decía, este cuate tocó a la muchacha y nosotros tenemos prohibido tocar al cuerpo de las mujeres y míralo, viene como si nada, bien feliz caminando. Y cuando ya habían caminado un buen tramo, Hara-Tansan se da cuenta de que su compañero está muy enojado y dice, oye, ¿qué tienes? Y dice, ¿cómo que qué tengo? Acabas de tocar a una mujer y nosotros tenemos prohibido tocar a una mujer. No debiste tocarla. ¿Por qué la tocaste? Y entonces Tanzan le contesta una frase que yo creo que es fundamental y le dice, ¿todavía sigues cargando en los hombros a esa mujer? Yo la dejé atrás hace varios kilómetros. Fíjate qué interesante, porque obviamente lo es una metáfora y muchas Claro, veces cuando nosotros lastimamos a una persona ni nos damos cuenta de que lo hicimos y nosotros no le damos mayor importancia a ese acto y la otra persona sigue pensando y se va cargando y cargando con esa negatividad y cuando tú ni en cuenta, entonces tenemos que sí. aprender a soltar, deja que se vaya la Ujú. muchacha o háblalo, pues manifiéstalo, ¿sabes qué? No me gustó, esto no me gustó, por esto, por esto. Y a lo mejor la otra persona ni sabe que estás enojado. Y entonces nosotros estamos ahí enojados toda la vida. Entonces me Claro, gustan mucho este tipo de años. historias, sí, porque nos lleva a esa parte de, yo creo que tendríamos que empezar a aprender. Fíjate que comenzamos esta plática sobre Víctor diciendo que todos tenemos la necesidad de no ser ah, centro egocentristas, ¿no? Egocentristas, es correcto. Sin embargo, también dijimos, todo nace del ser. Y es aquí donde viene esta parte del Tao, de que no es negro y blanco, nada es negro y blanco. Yo necesito, ¿sí? Estar bien con mi familia, estar bien con mis amigos, pero también necesito estar bien conmigo mismo. Entonces todo nace aquí. Mi conceptualización hacia mí y mi conceptualización de la sociedad van a ser en mí. Entonces, oh, ¿qué queremos? ¿Ser egocentristas o no? A ver, no, necesitamos ser Ujú. conscientes de que todo está dentro de mí, ¿sí? Pero necesita salir para poder regresar a mí en un estímulo diferente que me dé felicidad. Entonces, Claro. este es el do, este es el do, entender esta parte, no son opuestos. El positivo y el negativo no son opuestos. La gente cree que la vida y la muerte son opuestos, Son parte de un todo, claro, es parte de un son todo. complementarios. Sí, el bueno, el ser feliz y estar triste no son enemigos, son complementarios, son De necesarios, acuerdo. uno necesita el otro para existir. Entonces, yo creo que eso sería esta parte del libro que a mí me gusta mucho. Yo creo que ha sido el que más he disfrutado escribir Y está muy y bueno. y es el que menos se vende. Yo, que- Pero yo, bueno, yo, yo esto creo que está muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho. ¿No? de Ya que leas el acuerdo. último, ya me dirás. De acuerdo, Sabonín. Pues te agradezco mucho. En realidad es una entrevista que yo quería hacer también desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final, pues, representas una figura muy importante en mi vida, muy inspiradora. Gracias. Muchas Sin duda, gracias. creo que el camino en algún momento nos unió y seguramente va para mucho tiempo más. Esperemos Una que sí, hasta amistad, que o- acabe el camino. una hermandad, sin duda también. Y bueno, de repente cada uno de nosotros tiene actividades, pero bueno, nunca dejamos de compartir cosas y te lo agradezco de verdad, Sabonim. ¿Dónde No, te hombre. podemos encontrar, Sabonim? No sé, en la edición van a aparecer tus redes sociales. Nos gustaría mucho que pues nos dejaras tu Facebook, si tienes alguna otra red social, en dónde Sí, te pueden claro. encontrar. Mira, yo como buen miembro de mi generación no soy tan afecto al Instagram, Ok, pero sí tengo Instagram y tengo Facebook. Los dos son @ ok. SBN Yuri López Gallo. SBN es la abreviatura de Sabonín.
arroba SBN Yuri López Gallo. Y también me encuentran en YouTube, SBN Ok. Yuri López Gallo oficial. Ahí es oficial. Y en Ok, y Spotify Facebook también. también, ¿no? Es Facebook también, ¿no? Facebook, sí, sí, Facebook es la red donde tengo más impacto, pero yo creo que tiene que ver con la edad de mi segmento y mi propiedad. Perfecto, pues te agradezco mucho, Master, de verdad. Vamos a estar al pendientes de tu libro. Muchas gracias. Te quiero felicitar, ¿eh? Tú eres un ejemplo de resiliencia, doctor Isaulín Víctor. Te quiero felicitar por este proyecto que estás realizando y yo sé que va a ser un nuevo éxito. Y al final, el principal éxito ni siquiera está en la audiencia. El principal éxito está en el desarrollo de los planes y de los objetivos. Muchas gracias. Entonces, ese ya lo tienes. Entonces, me da mucho gusto, muchas felicidades. Sigue adelante. Bueno, ya sabes que el Doyan es tu casa, mi casa es tu casa y seguimos en el camino, hermano. Muchas gracias, Master, y cuídate mucho. Nos vemos el próximo episodio. Claro que sí. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.